¿Cómo puedes hablar de tu fin de semana? Hola y bienvenidos a nuestro pequeño podcast de español. Hola queridos oyentes, qué bueno que estéis otra vez aquí. Nos alegra mucho hablar juntos otra vez hoy. Sí, claro, siempre es divertido. Quizá nos presentamos un poco más personal para que los nuevos oyentes nos conozcan. Claro, empieza tú, Pablo. Vale. Tengo 32 años, me gusta caminar, la fotografía y un buen café. Qué rico. El café también es mi amor secreto. ¿Y cómo pasas tu tiempo libre, Laura? Me gusta leer novelas de fantasía y tocar el piano cuando tengo tiempo. Suena relajado. Sí, la música siempre me calma después de un día largo de clases. Perfecto. Pasemos al tema de este episodio. Exacto. Hoy queremos hablar del fin de semana. Un tema genial porque todos los estudiantes pueden hablar de eso. Claro, todos tienen un fin de semana, sea corto o largo. Os mostraremos cómo formar frases sencillas sobre ello. Y compartiremos algunas experiencias nuestras para que suene vivo. Antes de empezar, Laura, ¿cómo fue tu último fin de semana? Oh, mi fin de semana fue tranquilo, pero muy bonito. Cuéntanos más, por favor. El viernes por la noche, después de clase, pedí pizza y vi una serie. Suena como el comienzo perfecto del descanso. Sí, estaba muy cansada y no necesitaba nada grande. Lo entiendo, a mí me pasó algo parecido. ¿Qué hiciste tú, Pablo? Después del trabajo di un paseo corto y luego cociné. ¿Qué cocinaste de rico? Un curry rápido de verduras. Muy sencillo pero sano. Qué rico. Tengo que probarlo. Claro, te envío la receta luego. Gracias. Sería genial. Bueno, ya hemos empezado de forma relajada. Exacto. Y veis que usamos frases simples. Podéis repetir muchas cosas de inmediato. Quizá escuchéis el episodio 2 veces para practicar todo. Buena idea. Bien, volvamos al plan. Empezamos enseguida con el viernes por la noche, luego sábado y después domingo. Entre medias, daremos preguntas y palabras útiles para vosotros. Queremos que penséis activamente. Exacto. Imaginaos que habláis con amigos. O preguntáis a vuestros compañeros el lunes por la mañana qué han hecho. En España eso pasa mucho junto a la máquina de café. Cierto, hablar del fin de semana crea conexión. Y es fácil porque el tema es personal. Bien, creo que los oyentes están listos. Entonces, empecemos. Esta fue nuestra pequeña presentación y calentamiento. En la siguiente parte hablaremos en detalle del viernes por la noche. No os vayáis, será práctico y divertido. Ya tengo ganas. Yo también. Pablo, ¿tienes un consejo corto para nuestros principiantes antes de seguir? Sí, escuchad activamente y repetid en voz alta lo que decimos. Eso ayuda a hablar y a entrenar la pronunciación. También podéis pausar y crear vuestros propios ejemplos. Quizá digáis en voz alta que comisteis el domingo pasado. Exacto. ¿O qué película visteis el viernes? Pablo, ¿recuerdas tu primera conversación sobre el fin de semana en inglés? Sí, fue en la universidad con una estudiante de intercambio de Alemania. ¿Y fue fácil o difícil? Cometí muchos errores, pero nos reímos y eso me ayudó. Eso demuestra que los errores son normales y no hay razón para tener miedo. Exacto. Lo importante es seguir hablando y divertirse. Creo que a nuestros oyentes eso les tranquiliza. Quizá nos escribáis vuestra historia de error más divertida. Sería genial. Sí, leemos esas historias con mucho gusto. Bien. Ahora sí, suficiente introducción. Cierto, sumerjámonos en el viernes por la noche. Estoy listo. Y yo aún más. Aviso rápido. Usaremos sobre todo el pretérito perfecto, no tanto el indefinido. Exacto. El perfecto es mucho más común en el día a día. Por ejemplo,
he comido, he ido, he dormido. Bien, recordad esta estructura, la repetiremos muchas veces. Fin de la jornada y primeros planes. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte, nuestro viernes por la noche. Sí, ahora hablamos del momento después del trabajo. Exacto. Todos conocemos esa sensación cuando el reloj marca las 5. Entonces, solo quieres decir, he terminado de trabajar. Quizá nuestros oyentes escuchan esta expresión hoy por primera vez. Terminar de trabajar significa que el trabajo terminó y puedes relajarte. Correcto. Y cada uno tiene sus rituales al llegar a casa. Pablo, ¿a qué hora terminaste el trabajo el viernes pasado? Apagué el ordenador a las 5:30. ¿Y qué hiciste primero? Respiré hondo. Me puse la chaqueta y salí de la oficina. Suena bien. Un momento solo para ti. Sí, después caminé hasta el metro. ¿Estaba lleno? Por desgracia, sí. Muchas personas quieren ir a casa al mismo tiempo. Lo conozco. El tranvía en Madrid también va lleno los viernes. ¿A qué hora terminas tú? Normalmente a las 4:30. Ah, un poco antes. ¡Qué bien! Pero necesito 20 minutos más para llegar a casa. ¿Y qué haces cuando llegas? Primero me pongo ropa cómoda. Oh, sí. El chándal es obligatorio. Luego bebo un vaso de agua y respiro. Nuestros estudiantes pueden usar estas frases directamente. Cierto, demos algunos ejemplos. He terminado de trabajar a las 5. Después del trabajo he ido a casa. En casa me he duchado primero. Luego he pedido pizza. ¿Qué tal una pregunta, Laura? Vale, pregunto. ¿Cuándo llegaste a casa ayer? Buena pregunta. Llegué sobre las 7. Queridos oyentes, podéis hacer esta pregunta a vuestra pareja. O escribir la respuesta en vuestro cuaderno de estudio. Pablo, ¿planificas tu viernes por la noche o decides sobre la marcha? Normalmente planeo en general, pero los detalles surgen espontáneos. Cuenta un ejemplo. El viernes pasado quería cocinar. Luego llamó un amigo. Fuimos de repente a un nuevo local de hamburguesas. Suena delicioso. Lo fue. La hamburguesa vegana estaba fantasticirca. A menudo decido espontáneamente qué serie veo. ¿Qué serie fue el viernes pasado? Vi el primer episodio de Lupin. Oh, suspense francés. Muy guay. Gracias, me gusta el idioma y la historia. Amigos, ahora podéis practicar. ¿Qué habéis hecho después del trabajo? Paráis el podcast un momento y respondéis en voz alta. Exacto. Hablad de verdad en voz alta. Ayuda. Bien, seguimos. Pablo, ¿hiciste deporte el viernes? No, estaba muy cansado. Solo estiré. Entiendo, yo tampoco. Solo sofá y té. A veces el descanso es la mejor actividad. Exacto. Nuestro consejo 1. Escucha a tu cuerpo. Consejo 2. No planees demasiado. Deja espacio para sorpresas. Y consejo 3. Usa frases simples cuando lo cuentes. Por ejemplo, llegué a casa a las 8. O cociné pasta y vi una película. Muy bien, eso lo entienden también alumnos A2. ¿Hacemos un pequeño juego de rol? Sí, yo pregunto, tú respondes. ¿Cuándo trabajaste ayer? Trabajé hasta las 5. ¿Y qué hiciste después? Llamé a mi hermano y chateamos. Perfecto, amigos. Ahí veis pregunta y respuesta. Ahora podéis ser persona A o B y practicar. Tal vez en la clase de español o con un amigo. Si no hay nadie, hablad con vosotros mismos. Yo lo hago a menudo en el coche, ayuda mucho. Pablo, ¿hiciste compras el viernes? Sí, necesitaba pan y leche. ¿Habéis oído la frase estudiantes? Necesitaba pan y leche. Eso es pretérito indefinido, porque el verbo necesitar a veces se usa así.
Pero también podéis decir, he necesitado pan y leche. Muy bien. Las dos formas funcionan. Para terminar este capítulo, un mini test. Pregunta 1. ¿Cuándo terminaste de trabajar ayer? Pregunta 2. ¿Qué hiciste justo después? Responded en voz alta. Esperamos un momento. Genial. Esperamos que hayáis dicho las respuestas. Si no, no pasa nada. Probad otra vez. Con esto termina nuestra parte del viernes por la noche. En el próximo capítulo hablaremos del sábado. Quedaos con nosotros. Sábado. Actividades y experiencias. Bienvenidos de nuevo. Ahora llega el sábado, el día favorito de mucha gente. Sí, por fin dormir hasta tarde y muchas opciones para aventuras. Laura, ¿te levantas el sábado temprano o tarde? Normalmente me levanto a las 8. Eso es tarde para mí. A mí me gusta dormir más, a veces hasta las 9 o 9:30. ¿Cuál es tu primer ritual del sábado? Preparo café fresco, abro la ventana y pongo música suave. Suena acogedor. Yo primero me estiro, bebo agua y leo las noticias. Muchos estudiantes preguntan cómo hablar de estos hábitos. Cierto, un ejemplo. He dormido mucho, luego he desayunado. Oh, me he levantado temprano y he ido al mercado. Buena idea. Los mercados están animados los sábados. El sábado pasado fui de verdad al mercado semanal. ¿Qué compraste allí? Verduras frescas, fresas y un trozo de queso. ¡Qué rico! ¿Cocinaste después? Sí, preparé un ratatouille, muy colorido. ¿Te gusta cocinar los sábados? Sí, me relaja. ¿Y tú cocinas? A veces, pero a menudo corro antes de cocinar. Oh, ¿cuántos kilómetros corres? Unos 5 kilómetros. Despacio, solo por diversión. Eso puede motivar a nuestros oyentes. Sí, el deporte también ayuda al idioma, piensas más claro. Cierto, después es más fácil aprender vocabulario. ¿Qué otras actividades te gustan el sábado? Me gusta hacer fotos en la ciudad, y el sábado pasado estuve en el parque. ¿Tomaste buenas fotos? Sí, las flores estaban en flor, la luz era perfecta. ¡Qué bien! El sábado pasado fui de compras, la ciudad estaba llena. ¿Encontraste algo especial? Sí, un vestido nuevo en las rebajas de verano. Enhorabuena. ¿Fue caro? No, estaba rebajado, solo 20 euros. Gran ganga. Nuestros estudiantes pueden anotar la palabra descuento. Exacto. Descuento significa precio más bajo. Preguntemos a los oyentes, ¿qué comprasteis el sábado pasado? Responded en voz alta o escribidlo. Yo también pasé un momento por el gimnasio. ¿De verdad? ¿Qué ejercicios hiciste? Levanté pesas y corrí en la cinta. Genial. Yo estaría demasiado cansada después de correr. Luego tuve agujetas, pero valió la pena. El sábado también es día de limpieza para muchas familias. Oh, sí. No hay que olvidar las tareas de casa. Yo limpié el baño y pasé el aspirador. Yo solo fregué la cocina. Lo demás espera. A veces basta con una parte, lo importante es que quede limpio. Exacto. Más tarde mucha gente queda con amigos. Cierto, ¿qué hiciste por la noche? Quedé con 2 amigos y jugamos a juegos de mesa. ¿Qué juego? Carcassonne, ¿lo conoces? Sí, es divertido. Yo solo leí por la noche. ¿Qué libro? Una novela de fantasía, título El camino oscuro. Interesante. ¿Leíste mucho tiempo? Hasta las 11, luego estaba cansada. Yo me acosté a las 12. Ahora damos algunas preguntas útiles. ¿Qué hiciste el sábado por la mañana? ¿Saliste el sábado? ¿Hiciste deporte? ¿Quedaste con amigos? Y ahora posibles respuestas. Fui al cine. Horneé un pastel. Visité a mis padres. Vagué todo el día.
Lo importante es el perfecto. He visitado, he ido. Se nota. En español usamos siempre haber, pero fijaos en el participio. Exacto. He corrido, he leído. Pequeño ejercicio. Cread 3 frases sobre vuestro último sábado. Pulsad pausa ahora y hablad en voz alta. Bienvenidos de nuevo. Esperamos que haya salido bien. Si cometéis errores, seguid adelante. La perfección no es necesaria. Laura, ¿comentamos brevemente las excursiones? Con gusto. El mes pasado fui un sábado al mar. Oh, cuéntame más. Suena emocionante. Salí temprano, 3 horas en coche. ¿Había mucho tráfico? No, todo libre. En la playa recogí conchas. ¿También nadaste? Sí, el agua estaba fría pero refrescante. Historias así dan vida al idioma. Queridos oyentes, contad también vuestras historias de excursión. Escribidlas o compartidlas con un compañero de estudio. Una pregunta final. ¿Planificáis el sábado o decidís espontáneamente? Pensad un momento y responded ahora en voz alta. Muy bien, no os escuchamos, pero creemos en vosotros. Creo que hemos cubierto bien el sábado. Sí, desde el mercado hasta la playa estaba todo. En el próximo capítulo veremos el domingo, el día de descanso. Quedaos con nosotros, enseguida seguimos. Domingo. Descanso y preparación. Buenos días para la siguiente parte. Hemos llegado al domingo. Sí, el famoso día de descanso en España. Muchas tiendas están cerradas, las calles están tranquilas. Eso ayuda a desconectar de verdad. ¿Cómo es tu domingo típico, Laura? Me levanto un poco más tarde, sobre las 9. ¿Desayunas enseguida? No, primero hago yoga en el salón. Solo 20 minutos para despertar. Oh, suena muy sano. Después hay un gran desayuno con huevos revueltos, fruta y té. Yo también desayuno largo los domingos, a veces cruasanes con mermelada. Delicioso, eso debe oler genial. Sí, el olor trae buen humor. Más tarde llamo a mis padres. El tiempo en familia es importante. A veces almuerzo con mis padres. ¿Cocináis juntos? Sí, preparamos platos sencillos, por ejemplo, sopa de patatas. Suena acogedor. Yo a menudo hago un asado de domingo cuando estoy en casa. Para muchos oyentes, quizás sea nuevo, en España algunas familias comen un plato caliente al mediodía. Exacto. El domingo hay tiempo para eso. Después de comer me gusta pasear. Yo también, casi siempre en el parque o junto al río. El aire fresco ayuda a despejar la cabeza. Absolutamente. Queridos oyentes, practicad la frase. He salido a caminar el domingo. O he hecho un paseo largo el domingo. Así dais variedad a vuestros relatos. Algunas personas también van a misa o a la iglesia. Cierto, para muchos es parte de la rutina. Otros hacen sus aficiones, pintar, leer, escuchar musicirca. A veces toco la guitarra y canto bajito para mí. No lo sabía, Pablo. Sí, es mi pequeño secreto. Quizá algún día toques algo para nosotros. ¿Quién sabe? Quizá en un episodio especial. El domingo también es día de preparar la nueva semana. Exacto. Me gusta escribir una lista para el lunes. Yo planifico mis clases y compro comida para la semana. Pero comprar solo es posible en tiendas pequeñas o en la estación, ¿verdad? Sí, los supermercados normales están cerrados. Nuestros oyentes deben saberlo. Por eso mucha gente compra ya el sábado. Buen consejo. El sábado por la tarde las tiendas están muy llenas. Planear ahorra estrés. ¿Qué haces el domingo por la noche? Preparo mi ropa para el lunes y cocino una cena ligera. Yo también. Después quizá veo una película.
¿Cuál viste el domingo pasado? Vi Forrest Gump, un clásico. Me encanta la música de esa película. Sí, muy bonita. Después me acuesto temprano, sobre las 10. Yo suelo leer unas páginas y luego me duermo. Queridos oyentes, pensad ahora, ¿cómo es vuestro domingo? Formulemos juntos 3 preguntas guía. Primera, ¿qué hiciste el domingo por la mañana? Segunda, ¿con quién pasaste tiempo? Tercera, ¿cómo te preparaste para la nueva semana? Paráis un momento. ¿Respondéis en voz alta o lo escribís? Bienvenidos de nuevo, muy bien hecho. Pablo, algunos estudiantes piden palabras típicas del domingo. Apuntemos algunas. El paseo, la comida, el periódico, la calma. También importantes, dormir hasta tarde, relajarse, planear, llamar por teléfono. Escribid las palabras y cread frases cortas. Por ejemplo, he dormido mucho el domingo. Oh, he llamado a mis abuelos. Pablo, ¿recuerdas un domingo especial de tu infancia? Sí, cuando tenía 10 años fuimos a montar en trineo en invierno. Oh, nieve y trineo, qué bien. Estuvimos todo el día en la ladera y luego tomamos cacao. Suena cálido y feliz. Recuerdos así dan al domingo un encanto especial. Yo recuerdo domingos con juegos de mesa en familia. ¿Qué juego jugabais? Normalmente parchís lo conocen muchos. Clásico, allí uno se enfada y ríe mucho. Exacto, forma parte. Queridos oyentes, quizá tenéis también tradiciones. Compartidlas con vuestros compañeros, eso motiva. Un aviso sobre los tiempos. Usamos de nuevo el perfecto. Por ejemplo, he horneado, he corrido, he leído. Movimiento y descanso se alternan. Seguro lo notáis. Pablo, ¿crees que el domingo debe ser siempre libre de trabajo? Creo que sí. Un día de pausa hace bien al alma. Estoy de acuerdo. Un día tranquilo ayuda a recargar fuerzas. Y da espacio para familia y amigos. O para uno mismo si se necesita tiempo a solas. Muy importante. Las dos opciones valen. Escucha simplemente tu propio sentimiento. Con esto llegamos al final del capítulo del domingo. Sí, hemos hablado mucho de descanso y planificación. En el próximo capítulo mostraremos cómo preguntar y responder sobre el fin de semana. Así que no te lo pierdas. Tengo muchas ganas. Yo también. Hasta ahora. Preguntas y reacciones. Bienvenidos de nuevo. Ahora practicamos preguntar sobre el fin de semana. Sí, la charla pequeña empieza a menudo con una pregunta simple. Por ejemplo, ¿cómo fue tu fin de semana? O más exacto, ¿qué hiciste el sábado? Vamos a representarlo breve, ¿vale? Con gusto, pregunto yo primero. Pablo, ¿cómo fue tu fin de semana? Fue muy bonito, gracias. Fui al lago y leí. Suena genial. ¿Estaba caliente el agua? No mucho, pero el sol era fuerte. Ah, entiendo. Reaccionar es importante, amigos. Usad palabras pequeñas como vaya, de verdad, súper. O podéis decir, suena emocionante o, oh, interesante. Ahora hago una pregunta más exacta. ¿Cuándo te levantaste el domingo? Me levanté a las 8. Temprano para un domingo. Sí, quería aprovechar el día. Aquí veis, reaccioné sorprendida. Eso hace la charla viva. Correcto. Ahora te pregunto, Laura. ¿Hiciste deporte el sábado? Sí, corrí 5 kilómetros. ¡Guau! Respeto. Corriste rápido. No, más tranquilo, pero me sentó bien. Respondo otra vez con respeto y una pregunta. Así fluye la conversación. Una frase útil es también, ¿de verdad? Cuenta más. Eso muestra interés real. Probemos.
Laura, horneaste pizza, ¿verdad? Sí, el viernes por la noche. ¿De verdad? ¡Cuenta más! Hice una masa fina y puse mucha verdura. Encima había mozzarella. Rico. ¿Usaste una receta? No, improvisé. Buena idea. Amigos, recordad preguntas como ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estas preguntas abiertas abren la charla. Aquí una lista de reacciones fáciles. Primera, ¿en serio? Segunda, ¡oh, qué bien! Tercera, lo creo. Cuarta, genial. Quinta, ¿cómo fue? Practícalas en voz alta, quizá ahora mismo. Pulsa pausa, habla y vuelve. Bienvenido de nuevo. Ahora un juego de rol corto. Yo soy persona A y tú persona B. Vamos allá. Hola Laura, ¿cómo fue tu fin de semana? Fue tranquilo. Leí mucho. Oh, ¿qué leíste? Una novela policíaca de Dolores Redondo. Interesante. ¿Era emocionante? Sí, no pude parar. Suena genial. ¿Recomiendas el libro? Sin duda. Gracias. Así termina un diálogo corto y natural. Ahora os toca a vosotros. Formad conversaciones parecidas en pareja. Si estáis solos, tomad los dos papeles. Lo importante es hablar en voz alta y reaccionar. Otro consejo. Reflejar. Si alguien dice, fui a nadar, respondes, ¿fuiste a nadar? Genial. Así mostráis que escucháis bien. Otro ejemplo con una pequeña objeción. Vale, empiezo yo. El sábado vi series 5 horas. Oh, vaya, ¿5 horas? Para mí sería demasiado. Cierto, quizá fue un poco mucho. Pero si te relaja, ¿por qué no? Gracias por entenderlo. Aquí veis, se puede estar en desacuerdo de forma amable. Solo usa frases como yo pienso o para mí. Por ejemplo, para mí es demasiado largo, pero te entiendo. Muy amable y respetuoso. Para cerrar este capítulo, os damos 3 mini tareas. Tarea 1. Pregunta a un amigo cómo fue su fin de semana. Tarea 2. Reacciona con al menos 2 exclamaciones cortas. Tarea 3. Haz una pregunta extra con cuándo o por qué. Prueba esto hoy mismo. Esperamos vuestros relatos. Escribidlos o hablad sobre ellos. En la siguiente parte, resumimos todo y damos un ejercicio pequeño. Así que seguid con nosotros. Hasta pronto. Resumen breve y ejercicio. Bueno, Pablo, hemos hablado mucho sobre el fin de semana. Cierto. Viernes por la noche, aventuras del sábado y el domingo tranquilo. Creo que es hora de un pequeño resumen. Buena idea. Repasemos brevemente los puntos más importantes. Primero, usad el perfecto cuando habléis del fin de semana. Por ejemplo, he comido pizza o he nadado. Segundo, haced preguntas abiertas con palabra interrogativa para que la charla fluya. Por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Con quién saliste? Tercero, reaccionad con expresiones cortas como ¿en serio? Oh sí, genial. Eso hace el diálogo vivo y amable. Cuarto, contad detalles personales. Eso crea cercanía. Y recordad, los errores están permitidos. Lo importante es hablar. Muy bien. Ahora un mini ejercicio para vosotros. Sí, participad ahora mismo. Tarea. Describid vuestro último fin de semana en 3 frases exactas. Frase 1 sobre el viernes. Frase 2 sobre el sábado. Frase 3 sobre el domingo. Ejemplo. El viernes vi una película. El sábado fui de senderismo. El domingo dormí hasta tarde. Ahora vosotros. Pulsad pausa, hablad o escribid las frases.
Bienvenidos de nuevo. Esperamos que tengáis 3 buenas frases. Si queréis, añadid un detalle a cada frase. Ejemplo. El viernes vi una película divertida llamada Coco. Oh, el sábado fui de senderismo con mi hermana y hacía sol. Así las frases son más vivas. Otro consejo. Leed las frases en voz alta y cuidáis la pronunciación. Quizá grabadlas y escuchadlas después. Eso ayuda mucho al aprendizaje. Pablo, ¿hacemos un ejemplo corto juntos? Claro. El viernes cociné pasta y escuché musicirca. El sábado fui al mar y me bañé. El domingo visité a mis abuelos y comí tarta. Perfecto. 3 frases claras. Amigos, probadlo otra vez enseguida. Cuanto más practiquéis, más fluidos hablaréis. Y compartid vuestras 3 frases con un compañero. O escribidlas en tarjetas y leedlas luego. Así fijáis vocabulario y gramaticirca. Ya hemos reunido los puntos clave de aprendizaje. En el próximo capítulo veremos cómo escribir vuestro fin de semana. Un diario de aprendizaje puede ayudar mucho. Seguid con nosotros, continuamos enseguida. Tengo muchas ganas. El diario del fin de semana. Bienvenidos de nuevo, amigos. Ahora hablamos de escribir. Exacto. Os mostramos cómo registrar vuestro fin de semana en un diario de aprendizaje. Un diario ayuda a repetir palabras y practicar gramaticirca. Y veis vuestro progreso de semana en semana. Laura, ¿con qué frecuencia escribes un diario? Escribo cada domingo por la noche de 3 a 5 frases. Suena manejable. No es demasiado largo. Sí, así sigue siendo una pequeña rutina. ¿Qué se puede escribir dentro? Primero, las acciones más importantes. He cocinado, he corrido. Segundo, sentimientos. Me sentí alegre, cansado, sorprendido. Tercero, planes. La próxima semana quiero leer más. Buena estructura. Hagamos un ejemplo directo. Con gusto. Empiezo con mi viernes. Viernes. He pedido pizza después del trabajo. Estaba cansada pero feliz. Sábado. He ido al mercado y he comprado fruta fresca hacía sol. Domingo. He dormido mucho y hecho yoga. Después he escrito una lista de tareas. 3 días. 3 frases. Rápido y claro. Amigos, fijaros en el patrón. Momento, verbo en perfecto, detalle. Por ejemplo, el domingo por la mañana he visitado a mis padres porque era su cumpleaños. Aquí veis también un porqué. Podéis añadirlo más tarde. Pero para A2 basta a menudo una frase simple o sin subordinada. Correcto. Mantenedlo simple. Lo importante es escribir. ¿Qué errores cometen los estudiantes a menudo? Muchos olvidan el participio. E ir en lugar de he ido. O mezclan tiempos. Ayer voy de compras. Consejo. Primero la fecha, luego revisar la forma del verbo. Y guardad una lista de participios irregulares como hecho, visto, escrito. ¿Escribes en papel o digital, Pablo? Escribo a mano. Eso fija mejor las palabras. Yo a veces uso el móvil cuando estoy fuera de casa. Las 2 opciones sirven. Lo importante es la regularidad. Poned una hora fija, por ejemplo, domingo a las 20. Poneos una alarma si lo olvidáis a menudo. Ahora, un pequeño ejercicio para vosotros. Coged un bolígrafo o abrid una app de notas. Escribid 3 palabras clave para viernes, 3 para sábado y 3 para domingo. Pausad un momento el podcast y reunid las palabras. Bienvenidos de nuevo.
Con las palabras clave, haced ahora frases completas. Ejemplo. Palabra cine. Frase. He ido al cine el sábado. Palabra abuela. Frase. He visitado a mi abuela y comido pastel. Muy bien. Haced esto cada semana y vuestros textos crecerán. Pablo, leemos nuestros 3 días otra vez como bloque pequeño. Con gusto. Empiezo con viernes. Viernes. He cocinado pasta después del trabajo y escuchado musicirca. Sábado. He corrido 5 kilómetros y comprado un vestido. Domingo. He dormido mucho y planeado mi próxima semana. Ese fue nuestro mini diario. Amigos, comparad vuestras frases, pero no copiéis. Escribid de verdad lo que habéis vivido, Quizá uséis colores para los diferentes días. o pequeños dibujos como recuerdo. Muy creativo. Lo importante es seguir. En el próximo capítulo hablamos de errores típicos y cómo corregirlos. Será interesante, así que quedaos con nosotros. Hasta ahora. Errores típicos y soluciones listas. Qué bien que sigáis con nosotros. Ahora vemos errores comunes al contar el fin de semana. Si oímos estos fallos cada día en clase, Error 1. Se confunden los verbos ser y estar. ejemplo, muchos dicen soy cansado. Correcto es estoy cansado. Recordad, ser describe identidad, estar describe estado. Frase fácil, soy profesor, estoy contenta. Error 2. La frase sin referencia de tiempo. Sin un cuando la frase queda poco clara. En vez de he comprado, mejor. El sábado he comprado. Una pequeña fecha hace la frase mucho más clara. Error 3. Meter todo en una sola frase. Las frases largas cansan al oyente. Nuestro consejo. Mejor 2 frases cortas. Por ejemplo, fui al cine. Después comí pizza. Perfecto. Error 4. Ninguna reacción en la charla. El otro habla y tú callas. Parece poco interés. Pequeñas palabras ayudan. ¿De verdad? Genial. Ajá. Practicadlo ahora con nosotros. Digo una frase y reaccionáis en voz alta. Ayer caminé 3 horas. Ahora vosotros, decid guau o en serio. Muy bien. Lo hemos oído, creo. Error 5. Separar haber y participio. Algunos dicen, he ayer visto una película. Correcto sería, ayer he visto una película. Haber va siempre junto al participio. Así, ayer he... No, he ayer. Error 6. Usar demasiadas palabras nuevas a la vez. Mejor usa vocabulario conocido y habla fluido. Introduce nuevas palabras poco a poco. Error 7. Miedo a equivocarse. Ese es casi el mayor error. Atrévete, habla. La corrección llega después. Exacto. Ahora un pequeño juego de corrección. Yo leo una frase incorrecta y tú la mejoras. Vamos allá. He domingo levantado tarde. Correcto. Me he levantado tarde el domingo. Estoy jugado fútbol. Corrección. He jugado al fútbol. Muy bien. Amigos, participad y corregid en voz alta. 2 frases más para vosotros. Primera. Es sábado, cocinado pizza. Pensad un momento. Corregidla. Solución. El sábado he cocinado pizza. Segunda. He el viernes visto una película genial. Correcto sería. El viernes he visto una película genial. Muy bien. Recojamos unos consejos para revisar errores. Consejo 1. Leed la frase en voz alta.
¿Suena natural? Consejo 2. Marcad haber y participio. ¿Están juntos? Consejo 3. ¿Hay una palabra de tiempo? Consejo 4. Preguntad si quizá necesitáis 2 frases. Consejo 5. Añadid una reacción si estáis en diálogo. Puede parecer mucho, pero la práctica lo hace fácil. Fijaos una meta real. Un error menos cada semana. Eso motiva bastante. A mí también. Pablo, ¿has oído errores divertidos como profesor? No soy profe, pero recuerdo a un amigo. Cuéntame. Dijo una vez, «Soy bebido cerveza ayer». Nos reímos y él aprendió enseguida la forma correcta. El humor ayuda a recordar sin vergüenza. Amigos, reíd de vuestros fallos. Aprenderéis más fácil. Para terminar este capítulo, un mini reto. Escribid 3 frases incorrectas sobre vuestro fin de semana y luego corregidlas. Así aprendéis a detectar y arreglar errores. Pulsad pausa y hacedlo ahora. Bienvenidos de nuevo. Esperamos que os haya divertido. En el próximo capítulo veremos cómo hablar con amigos en español sobre planes futuros. Seguid con nosotros. Hasta pronto. Mirar al futuro. Hacer planes. Bienvenidos a la penúltima parte. Ahora hablamos del próximo fin de semana. Sí, los planes futuros son un buen tema para un pequeño chat. En español usamos mucho ir a o también el presente. El presente suena fácil. Mañana voy al cine. O, el sábado voy a quedar con mis amigos. Pablo, ¿ya has planeado algo? Un poco. El viernes por la noche probablemente voy a cocinar. ¿Qué vas a cocinar? Pienso en un curry tailandés. Es rápido y rico. Suena bien. ¿Y el sábado? El sábado planeo una ruta corta en bici junto al Manzanares. ¿Qué distancia es? Unos 20 kilómetros ida y vuelta. Vaya, qué deportivo. ¿Estás preparado? Mañana inflaré las ruedas y meteré agua. Muy sensato. Amigos, fijaos en verbos claros. Planeo, voy a. Laura, ¿qué harás tú? Aún no tengo plan fijo, pero quiero ir a la piscina. ¿Hará buen tiempo? La previsión dice sol y 28 grados. Perfecto para nadar. ¿Irás acompañada? Sí, quizá venga una compañera. ¿Quizá? Entonces di. Ella quizá venga. Cierto. Gracias por la corrección. Ahora practicad. Quizá voy a... O quiero. Otro ejemplo. El domingo voy a dormir hasta tarde. O el domingo quedo con mi familia. Mostramos de nuevo un mini diálogo. Te pregunto como un colega un miércoles. Hola Pablo, ¿tienes planes para el fin de semana? Sí, voy a visitar una exposición. Genial. ¿Qué exposición? Fotografía en el Museo de la Ciudad. Suena interesante. Disfruta. Gracias. ¿Y tú? Voy a invitar a mis padres a hacer barbacoa. Qué rico. Me encanta la verdura a la parrilla. Tú también estás invitado si quieres. Oh, qué amable. Te confirmo luego. Así termina una charla sobre el futuro. Ahora algunas palabras importantes para planear. Planear, pensar, esperar, quizá, seguro, probablemente. Ponedlas en frases cortas. Por ejemplo, pienso ir al teatro. O, probablemente me quede en casa. Otra vez una pequeña practicirca. Tarea, haced 2 frases de planes firmes y una de idea. Ejemplo, el sábado visito a mi tía. El domingo voy a correr. Quizá compre zapatos nuevos. Pausad, cread vuestras frases y hablad en voz alta. Bienvenidos de nuevo. Buen trabajo. Ahora vemos formas de preguntar por planes. ¿Qué haces el viernes? Suena informal. ¿Vas a trabajar el fin de semana? Algo más formal. ¿Te apetece venir? Muy invitador.
Amigos, probad estas preguntas en vuestra rutina diaria. Consejo. Usad quizá si no estáis seguros. Por ejemplo, ¿quizá vamos al café? Así sonáis amables y abiertos. También podéis decir, no estoy seguro todavía. Eso muestra sinceridad. Laura, ¿ya has reservado entradas de cine? Aún no. Espero hasta el jueves. Entonces di, voy a comprar las entradas el jueves. Buen consejo, así uso futuro o presente claro. Al final, 3 modelos de frase. 1. El viernes hago. 2. El sábado voy a... 3. El domingo quiero. Escribidlas ahora con vuestro contenido. Así estaréis listos para cualquier charla del lunes. En el próximo y último capítulo resumimos todo y nos despedimos. Quedaos con nosotros, vale la pena. Despedida conjunta y mirada adelante. Bueno, Laura, creo que hemos dado muchos consejos. Sí, también creo que hemos viajado por todo el fin de semana. Desde la pizza del viernes hasta la planificación del domingo y los planes futuros. Exacto. Creo que es buen momento para cerrar el círculo. Cierto. ¿Quieres resumir todo en breve? Con mucho gusto. Intentaré hacerlo en pocas frases. Os hemos mostrado cómo hablar en español de vuestro fin de semana con soltura. Primero llegó el viernes por la tarde y la expresión fin de la jornada. Explicamos cómo formar frases simples en perfecto. Por ejemplo, he comido, he ido. Luego exploramos el sábado, mercado, deporte, cocina y excursiones. Aprendisteis a hacer preguntas adecuadas y a reaccionar con vida. El domingo se centró en el descanso. Hablamos de familia, paseos y planificación. Después aprendisteis a preguntar y a responder con exclamaciones naturales. En el diario aprendisteis a escribir el fin de semana en 3 frases claras. Corregimos errores comunes. Haber o ser. Orden de palabras. Falta de tiempo. Finalmente vimos cómo planear el próximo fin de semana con presente y futuro. También nuevas palabras como quizá o probablemente. Lo más importante, haced frases cortas, usad preguntas con qué o cuándo, reaccionad y no temáis errores. Muy buen resumen, gracias. Eso fue lo esencial. De nada. Ha sido divertido verlo todo junto otra vez. Para mí también. Así llegamos a la despedida. Sí, aunque me alegra porque dimos mucho contenido. Sin duda. Queridos oyentes, gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer teneros presentes. Esperamos que hayáis hablado, reído y aprendido algo nuevo. Si os gustó el episodio, practicad hoy mismo vuestras 3 frases o preguntad a un amigo. Así todo queda fresco. Y si os atascáis, escuchad el episodio otra vez. Repetir siempre ayuda. Totalmente. También me gustó escuchar tus historias personales, Laura. Gracias, Pablo. Tu idea de la ruta en bici me motiva mucho. Quizá pase de verdad si estás en la piscina. Sería divertido. Seguimos en contacto. Claro que sí. Entonces decimos adiós. ¿Vale? Sí, adiós, amigos. Gracias por escuchar, mantened la motivación y disfrutad de un buen fin de semana cuando empiece. Me uno. Cuidaos, sed curiosos y volved al próximo episodio. Hasta pronto.